Gloria al Señor. Vamos a darle lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendita palabra del Señor dice así, versículo 9: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Quiero parafrasear este texto de la siguiente manera: exhorta a los empleados, a los obreros, de eso está hablando. Exhorta a los empleados, a los obreros, a los trabajadores, que se sujeten a sus patrones, que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, que no sean maleducados, que no sean irreverentes. De eso está hablando el texto. Versículo 10: no defraudando, equivale no robando, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok, ¿qué es lo que está diciendo aquí? Que los obreros, los empleados, tienen que ser fieles en su conducta, en su comportamiento, en su actitud, en su trabajo, porque eso les ayudará, les será tomado como un adorno para la doctrina que han recibido en su corazón. Vamos a orar en esta hermosa hora de la tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé que seguirás hablando de una manera especial a la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por la vida de esta familia tan hermosa. Te pido que esta palabra ilumine nuestro entendimiento, que podamos ir a otro nivel de formación, a otro nivel de conducta, a otro nivel de comportamiento y de actitud, y que aún en los trabajos podamos ser ejemplo y podamos adornar la fe del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que cada uno de nosotros seamos instruidos en tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, se ha cancelado todo lo opuesto a tu palabra, todo lo contrario a tu palabra se ha totalmente cancelado en el nombre de Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Voy a continuar hablando acerca de la serie La importancia de nuestro testimonio. La importancia de nuestro testimonio cristiano. Específicamente hoy voy a estar hablando en relación al trabajo. Amén. A la actitud que mostramos en el trabajo, en el empleo, específicamente en el lugar donde usted labora, en el lugar donde usted trabaja. Así que yo quiero que repita conmigo: la actitud. Repítalo, por favor. La actitud hacia mi trabajo es parte de mi testimonio. Esto se va a poner bueno. Aleluya. Porque aunque usted no lo crea, el comportamiento, la actitud que usted toma diariamente en su trabajo es parte de su testimonio cristiano. Amén. Y en el Nuevo Testamento hay muchas instrucciones específicas de cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios en su trabajo.
Y es necesario que le enseñe yo a la iglesia de cuál es la actitud correcta que debe de tomar diariamente en su trabajo, hermanos. Hoy estaremos meditando en esta área muy importante, la actitud en nuestro trabajo, que es parte del testimonio cristiano. Tenemos que entender que nuestra actitud hacia nuestro trabajo habla acerca de la fe. El comportamiento que tú tomas diariamente en tu trabajo habla acerca de lo que tú crees, habla acerca de tu persona, habla acerca de lo que tú eres. Tu comportamiento, tu actitud, hermanos, es parte de tu personalidad como hijo de Dios. Y cuando digo actitud, cuando digo la palabra o la frase actitud hacia mi trabajo, estoy hablando acerca de la manera de expresarnos de nuestro trabajo. Estoy hablando del concepto que tenemos de nuestro trabajo. Estoy hablando de la apreciación que tenemos de lo que hacemos profesionalmente. Estoy hablando de la actitud que miran mis compañeros que trabajan conmigo. Estoy hablando de la actitud que muestro delante de mis patrones, delante de mis jefes, delante de mis jefes inmediatos. Aquí la mayoría de los que están aquí son empleados, son trabajadores, son obreros de fábrica, de maquila. O sea que este mensaje es importante para que meditemos y consideremos. El concepto que tenemos acerca de nuestro trabajo, aceptemos o no lo aceptemos, es parte de nuestro testimonio cristiano. Amén. En la revelación de Dios en la palabra hay muchas instrucciones que tienen que ver con el trabajo, la actitud que debemos de tomar. Ahora, antes de entrar y leer algunas instrucciones que la Biblia da de cómo usted tiene que trabajar, cómo tiene que ser en su trabajo, yo quiero, hermanos, mirar y compartir con ustedes un ejemplo de un hombre poderoso, un ejemplo poderoso, hermanos, de un hombre que aplicó su fe en su trabajo diario. Fue un hombre excelente como empleado. Él fue empleado en una casa, y como empleado en esa casa fue lo más excelente posible. Y la actitud que tenía para con su trabajo le sirvió a que fuera promovido a un puesto mucho mayor. Hermanos, es increíble que hay cristianos que están trabajando en una fábrica y tienen 10, 15 años y no pasan de la misma línea. Es increíble, hermanos, que no pasan de ahí. Nunca son promovidos a un puesto mucho mayor. ¿Por qué será? Por la mala actitud que tienen en su trabajo, por el mal comportamiento que tienen, porque son relajistas, porque son impuntuales, porque son respondones, porque son insubordinados. Cuenta mucho la actitud de nuestro trabajo. Todavía más nosotros como hijos de Dios, en nuestro trabajo debe de haber una actitud diferente, un comportamiento diferente. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo nos ayudará a entender que la actitud que tenemos a nuestro trabajo, en nuestro trabajo, es parte del testimonio cristiano. Vamos a ir a Génesis 39, 1 en adelante. Este mensaje te va a ayudar a ser un excelente cristiano en tu trabajo. La intención de este mensaje es que aunque seas un empleado, pero que seas un empleado excelente. Aunque seas un operador, pero que seas un operador excelente, distinto, diferente a los demás. Porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tu comportamiento, tu actitud tiene que ser diferente a los demás. Vamos a mirar el ejemplo de José. Voy a leer del 1 al 4 y después voy a ir explicando poco a poco. Dice así: llevado pues
José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2. Mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, en la casa de su jefe, en la casa de su patrón, el egipcio. Y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Esto está poderoso. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hoy, hermanos, está glorioso este tiempo. Necesito que abras tu corazón y apliques esta palabra, porque esta palabra te va a ayudar en tu trabajo a gozar de privilegios mucho más grandes en tu trabajo. Es parte de tu vida cristiana. Tu trabajo es parte de tu vida cristiana. Tu actitud es parte de tu testimonio cristiano, la actitud de tu trabajo. Aquí hay algunas cosas que yo estuve visualizando, hermanos, en la vida de José. Y lo primero que quiero analizar en la vida de José era la condición de vida que tenía José en ese momento. Quiero que me regreses al versículo 1. ¿Cuál era la condición que tenía, la condición de vida que tenía José en ese momento? ¿Qué era? Era un esclavo. Esa era la condición de vida que tenía en ese momento. Era un esclavo. Y seguramente le hablaban, le gritaban, lo trataban con aspereza, lo trataban con regaños, lo trataban con humillación, porque él era un esclavo. La Biblia dice que los ismaelitas lo habían comprado de la mano de sus hermanos, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo revendieron, hermanos, en un mercado de Egipto. Sé que fue pasando de primera a segunda mano. Fíjense la condición, prácticamente como una mercancía, como un objeto. Era un esclavo, no tenía voz, ni derecho, ni privilegio. La condición de vida de José, fíjense, era esclavo. Y estando en esa condición de esclavitud, él como esclavo, la condición que tenía ahí no era una condición muy apta para servir de buena voluntad. ¿Se escuchó lo que dije? Era un esclavo, y su condición como esclavo no era una condición muy favorable, no era una condición apta para servir de buena voluntad. Él como esclavo estaba obligado a trabajar, aunque no quisiera. Estaba obligado a trabajar. No tenía ningún tipo de percepción, no tenía ningún tipo de goce de utilidades, fondo de ahorro, aguinaldo, primas vacacionales. No tenía derecho a ningún tipo de privilegio. Amén. Gloria al Señor. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La bendita palabra del Señor dice así, versículo 9: exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones. Quiero parafrasear este texto de la siguiente manera:
exhorta a los empleados, a los obreros, de eso está hablando. Exhorta a los empleados, a los obreros, a los trabajadores, que se sujeten a sus patrones, que se sujeten a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, que no sean maleducados, que no sean irreverentes. De eso está hablando el texto. Versículo 10. No defraudando, equivale no robando, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ok. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que los obreros, los empleados, tienen que ser fieles en su conducta, en su comportamiento, en su actitud, en su trabajo, porque eso les ayudará, les será tomado como un adorno para la doctrina que han recibido en su corazón. Vamos a orar en esta hermosa hora de la tarde. Padre, te damos gracias por tu palabra. Sé que seguirás hablando de una manera especial a la vida de cada uno de nosotros. Señor, gracias por la vida de tu iglesia. Gracias por la vida de esta familia tan hermosa. Te pido que esta palabra ilumine nuestro entendimiento y que podamos ir a otro nivel de formación, a otro nivel de conducta, a otro nivel de comportamiento y de actitud, y que aún en los trabajos podamos ser ejemplo y podamos adornar la fe del glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Permite que cada uno de nosotros seamos instruidos en tu gloriosa palabra. En el nombre de Jesús, se ha cancelado todo lo opuesto a tu palabra, todo lo contrario a tu palabra se ha totalmente cancelado en el nombre de Jesucristo. Amén. Sea tan amable de sentarse, por favor. Gloria al Señor. Voy a continuar hablando acerca de la serie La importancia de nuestro testimonio. La importancia de nuestro testimonio cristiano. Específicamente hoy voy a estar hablando en relación al trabajo. Amén. A la actitud que mostramos en el trabajo, en el empleo. Específicamente en el lugar donde usted labora, en el lugar donde usted trabaja. Así que yo quiero que repita conmigo la actitud. Repítalo, por favor. La actitud hacia mi trabajo es parte de mi testimonio. Esto se va a poner bueno. Aleluya. Porque aunque usted no lo crea, el comportamiento, la actitud que usted toma diariamente en su trabajo es parte de su testimonio cristiano. Amén. Y en el Nuevo Testamento hay muchas instrucciones específicas de cómo debe ser la actitud de un hijo de Dios en su trabajo. Y es necesario que le enseñe yo a la iglesia de cuál es la actitud correcta que debe de tomar diariamente en su trabajo, hermanos. Hoy estaremos meditando en esta área muy importante, la actitud en nuestro trabajo, que es parte del testimonio cristiano. Tenemos
tenemos que entender que nuestra actitud hacia nuestro trabajo habla acerca de la fe. El comportamiento que tú tomas diariamente en tu trabajo habla acerca de lo que tú crees, habla acerca de tu persona, habla acerca de lo que tú eres. Tu comportamiento, tu actitud, hermanos, es parte de tu personalidad como hijo de Dios. Y cuando digo actitud, cuando digo la palabra o la frase actitud hacia mi trabajo, estoy hablando acerca de la manera de expresarnos de nuestro trabajo. Estoy hablando del concepto que tenemos de nuestro trabajo. Estoy hablando de la apreciación que tenemos de lo que hacemos profesionalmente. Estoy hablando de la actitud que miran mis compañeros que trabajan conmigo. Estoy hablando de la actitud que muestro delante de mis patrones, delante de mis jefes, delante de mis jefes inmediatos. Aquí la mayoría de los que están aquí son empleados, son trabajadores, son obreros de fábrica de maquila. O sea que este mensaje es importante para que meditemos y consideremos. El concepto que tenemos acerca de nuestro trabajo, aceptemos o no lo aceptemos, es parte de nuestro testimonio cristiano. Amén. En la revelación de Dios en la palabra hay muchas instrucciones que tienen que ver con el trabajo, la actitud que debemos de tomar. Ahora, antes de entrar y leer algunas instrucciones que la Biblia da de cómo usted tiene que trabajar, cómo tiene que ser en su trabajo, yo quiero, hermanos, mirar y compartir con ustedes un ejemplo de un hombre poderoso, un ejemplo poderoso, hermanos, de un hombre que aplicó su fe en su trabajo diario. Fue un hombre excelente como empleado. Él fue empleado en una casa y como empleado en esa casa fue lo más excelente posible. Y la actitud que tenía para con su trabajo le sirvió a que fuera promovido a un puesto mucho mayor. Hermanos, es increíble que hay cristianos que están trabajando en una fábrica y tienen 10, 15 años y no pasan de la misma línea. Es increíble, hermanos, que no pasan de ahí. Nunca son promovidos a un puesto mucho mayor. ¿Por qué será? Por la mala actitud que tienen en su trabajo, por el mal comportamiento que tienen, porque son relajistas, porque son impuntuales, porque son respondones, porque son insubordinados. Cuenta mucho la actitud de nuestro trabajo. Todavía más nosotros como hijos de Dios, en nuestro trabajo debe de haber una actitud diferente, un comportamiento diferente. Ahora vamos a mirar este ejemplo. Este ejemplo nos ayudará a entender que la actitud que tenemos a nuestro trabajo, en nuestro trabajo, es parte del testimonio cristiano. Vamos a ir a Génesis 39:1 en adelante. Este mensaje te va a ayudar a ser un excelente cristiano en tu trabajo. La intención de este mensaje es que aunque seas un empleado, pero que seas un empleado excelente. Aunque seas un operador, pero que seas un operador excelente, distinto, diferente a los demás. Porque tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Tu comportamiento, tu actitud tiene que ser diferente a los demás. Vamos a mirar el ejemplo de José. Voy a leer del 1 al 4 y después voy a ir explicando poco a poco. Dice así: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Versículo 2: mas Yahvé estaba con José y fue varón próspero,
y estaba en la casa de su amo, en la casa de su jefe, en la casa de su patrón, el egipcio, y vio su amo que Yahvé estaba con él y que todo lo que él hacía, Yahvé lo hacía prosperar en su mano. Eso está poderoso. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía y le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Hoy, hermanos, está glorioso este tiempo. Necesito que abras tu corazón y apliques esta palabra, porque esta palabra te va a ayudar en tu trabajo a gozar de privilegios mucho más grandes en tu trabajo. Es parte de tu vida cristiana. Tu trabajo es parte de tu vida cristiana. Tu actitud es parte de tu testimonio cristiano, la actitud de tu trabajo. Aquí hay algunas cosas que yo estuve visualizando, hermanos, en la vida de José. Y lo primero que quiero analizar en la vida de José era la condición de vida que tenía José en ese momento. Quiero que me regreses al versículo 1. ¿Cuál era la condición que tenía, la condición de vida que tenía José en ese momento? ¿Qué era? Era un esclavo. Esa era la condición de vida que tenía en ese momento. Era un esclavo. Y seguramente le hablaban, le gritaban, lo trataban con aspereza, lo trataban con regaños, lo trataban con humillación, porque él era un esclavo. La Biblia dice que los ismaelitas lo habían comprado de la mano de sus hermanos, y los ismaelitas lo llevaron a Egipto y lo revendieron, hermanos, en un mercado de Egipto. O sea que fue pasando de primera a segunda mano. Fíjense la condición, prácticamente como una mercancía, como un objeto. Era un esclavo, no tenía voz, ni derecho, ni privilegio. La condición de vida de José, fíjense, era esclavo. Y estando en esa condición de esclavitud, él como esclavo, la condición que tenía ahí no era una condición muy apta para servir de buena voluntad. ¿Se escuchó lo que dije? Era un esclavo, y su condición como esclavo no era una condición muy favorable, no era una condición apta para servir de buena voluntad. Él como esclavo estaba obligado a trabajar, aunque no quisiera. Estaba obligado a trabajar. No tenía ningún tipo de percepción, no tenía ningún tipo de goce de utilidades, fondo de ahorro, aguinaldo, primas vacacionales. No tenía derecho a ningún tipo de privilegio en su trabajo, solamente la comida que comía ahí donde trabajaba. Fuera de ahí no tenía ningún derecho en el año, ningún tipo de percepción. Era un esclavo y estaba obligado a trabajar. Amén. Y aunque esta condición de vida de José como esclavo, obligado a trabajar sin recibir salario alguno, hermanos, él tenía que servir de buena voluntad. Es una actitud muy maravillosa. No le pagaban nada y aún así él empezó a servir de buena voluntad. Hoy en las empresas a los empleados se les da el aguinaldo, se les da utilidades, se les da, ¿qué más?
Ahorro. ¿Qué más? Vacaciones y pagadas. ¿Qué más? Muchas cosas, hermanos, que se les da a los empleados, a los obreros, a los trabajadores. ¿Y cuál es la actitud de los trabajadores? ¿Cuál es el comportamiento de los trabajadores? Pésimo. Terrible. Gozando de salario, gozando de vacaciones, gozando de utilidades, gozando de fondos de ahorro, y aún así renegando en sus trabajos. Espero en Dios que no haya nadie de los que estamos aquí que esté teniendo esa clase de actitud en su trabajo. No avergüences el Evangelio. No debe de estar esa clase de actitud en ti como hijo de Dios. Quizá los del mundo que renieguen, quizá los del mundo que hagan, critiquen y renieguen, pero tú como hijo de Dios tienes que tener una actitud diferente en tu trabajo. José, el esclavo, no tenía derecho alguno, y aún así, hermanos, él tenía que servir de buena voluntad. Fíjense qué maravilloso. Ahora, ¿por qué José lo hacía? Número 2, porque José tenía una clase de vida diferente a los demás. Había muchos esclavos en la casa de Potifar, pero José, aunque era esclavo igual que los demás, la clase de persona, la clase de vida que tenía José era muy superior a la condición de vida que tenía como esclavo. Hay algo que había en José. José había nacido en libertad, pero lo hicieron como esclavo por el rechazo de sus hermanos. Y aunque él estaba como esclavo, la vida que tenía José era muy distinta a la vida que tenía el resto de los esclavos. Si tú eres cristiano, puedes ser un obrero más, puedes ser un operador más, pero la clase de vida que tú tienes en Cristo te hace mucho superior al resto de tus compañeros que no son cristianos. Era para que alguien hubiera gritado por lo menos aleluya, pero como que no lo creen, que tienen una vida superior a los demás. Ya miramos la condición de vida que tenía José. ¿Cuál era? Esclavo. Ahora, ¿cuál era la clase de vida que tenía José? Miren, una vida muy alta, superior a la condición en la que estaba sometido. José, a pesar de que estaba en condición de esclavo, tenía una clase de vida superior a la vida de esclavitud. Lo tenían como esclavo, pero él no se consideraba esclavo. Era sometido como esclavo, pero él trabajaba, actuaba y pensaba como un hombre plenamente libre. Amén. Por eso no renegaba, por eso servía de buena voluntad. La clase de vida que poseía José era superior a la condición de vida que tenía. Aunque era esclavo, un esclavo más, un trabajador más, un empleado más, un obrero más, dentro de todo lo que tenía su patrón en su casa, la personalidad de José era superior a la vida de los demás esclavos, era superior a la vida de los demás empleados. Con esa mentalidad tú debes de trabajar. Pueden haber 1000 empleados en la maquila, 1000 operadores en la maquila, pero si tú tienes a Cristo, tú tienes una vida mucho superior. Que en ti se marque una diferencia total en tu actitud con el resto de los demás. Amén. Había algo especial en José. Había algo que lo hacía especial a José. Había algo distinto en José. Los demás se daban cuenta.
especial. La diferencia entre José y los demás obreros, los demás esclavos, ¿saben dónde estaba? Versículo 2. Miren, ¿qué era lo que hacía la diferencia? Había muchos esclavos en la casa de Potifar. Había muchos trabajando ahí. Había muchos trabajadores. Quizá algunos en la jardinería, otros en la cocina, otros en el acomodo de las camas, otros en el cuidado de los animales, otros en el campo. Hermanos, qué sé yo, había muchos empleados. Potifar era un funcionario público, podemos decirlo como un senador o un diputado. Tenía muchas propiedades, muchos ranchos, muchas empresas, muchos negocios. Y José era un empleado más, aparentemente, pero había algo especial en él. ¿Qué era lo que hacía especial a José? Ahí está, de que Yahvé estaba con José. Esto marcaba la diferencia entre José y sus demás compañeros que trabajaban con él. Qué bonito es saber que aún en tu trabajo Dios está contigo. Pero hay muchos cristianos que se les olvida. Hay muchos cristianos que solamente piensan que Dios está aquí con ellos en la iglesia, que Dios está con ellos en la casa, y cuando están en el trabajo se les olvida que Dios está con ellos. Por eso actúan como los del mundo, hablan como los del mundo, relajan como los del mundo, hablan esperadas como los del mundo. Se les olvida que Dios está con ellos. Por eso llevan una vida de vergüenza, un testimonio de vergüenza, hermanos, en el trabajo. Miren, la Biblia dice que Yahvé estaba con José. ¿Y dónde estaba José? En el trabajo. Estaba trabajando, pero Yahvé estaba con él. Dios estaba con él. Número 3. Punto número 3. Cuando Dios está contigo, debe de existir una marcada diferencia entre tú y los demás. Si Dios verdaderamente está contigo, debe de haber una total diferencia, hermanos. Debe de haber algo especial en tu vida. Aunque sean 20, 30 los que estén trabajando contigo en la línea, pero si Dios está contigo, debe de haber algo especial y algo diferente en ti. Amén. Dios estaba con José. Yahvé estaba con José. Amén. Y mire, por esta razón, por esta causa, la actitud que José tenía para su trabajo era diferente. No solamente la actitud de José era diferente, su manera de trabajar era diferente. Porque el que tiene a Dios, hasta en su manera de trabajar es diferente. Dios estaba con José y su manera de servir era diferente a los demás. Yo no creo que José, hermano, andaba sirviendo a regañadientes. Yo no me imagino a José murmurando, criticando, renegando por el trabajo que hacía. Yo me imagino a José sirviendo con una actitud muy diferente. Mientras los demás se quejaban quizá, José lo hacía por una actitud de buena voluntad, sirviéndole a su patrón, sirviéndole a su jefe, sirviendo en el trabajo. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tu manera de ver lo que haces es totalmente diferente a los demás. Cuando tú sabes que Dios está contigo, tú ya no miras tu trabajo como una carga, tú miras tu trabajo como una bendición, tú miras tu trabajo como una oportunidad de prosperar en la vida. Amén, santo Dios. Qué mentalidad tan mediocre de muchos cristianos que miran a su trabajo como una carga. Es una mentalidad muy pobre, hermanos, es muy mediocre. Mirar el trabajo como una carga. No, hermanos.
Si Dios está contigo, ¿qué importa lo que te pongan a hacer? Si tú sabes que Dios está contigo, no importa el jefe que te haya tocado, no importa el patrón que te haya tocado, no importa el área que te haya tocado, no importa el lugar donde te hayan puesto, no importa el lugar que te hayan asignado. Tú sabes que Dios está contigo, hermano, y tú sabes que ahí el respaldo, la gracia de Dios estará contigo, el favor de Dios estará contigo. Y aunque muchos se levanten contra ti, aunque muchos te tengan envidia, oh mi hermano, Yahvé levantará mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores, y su bien y tu misericordia estarán sobre ti en ese trabajo que Dios te haya dado. Tienes que cambiar esa mentalidad que tienes, negativa que tienes en tu trabajo. Tienes que cambiar esa manera tan corrupta de comportarte en tu trabajo. Digo, si tú eres un hijo de Dios, si tú eres una hija de Dios, tiene que haber una diferencia en tu trabajo. Y si no, sigue actuando como los del mundo, sigue hablando como los del mundo, sigue metiendo relajo como los del mundo, sigue llegando tarde como los del mundo, sigue faltando como los del mundo. Los hijos de Dios, hasta en el trabajo somos diferentes. Los hijos de Dios, hasta nuestra manera de trabajar tiene que ser diferente. Nuestro trabajo tiene que ser distinto y diferente a los demás. Aunque hagamos la misma operación, aunque hagamos el mismo proceso, nuestra actitud tiene que ser diferente. Bienaventurado serás si tú empiezas a tomar una actitud a la altura de tu fe en tu trabajo. La apreciación que tú tienes de tu trabajo es diferente a los demás cuando tú sabes que Dios está contigo. Estoy totalmente persuadido que la actitud de José en su trabajo era totalmente distinta a los demás. Escucha esto, por favor. Mientras los demás esclavos miraban su trabajo como una carga, fíjese, mientras los demás empleados miraban su trabajo como una carga, José miraba su trabajo como una oportunidad para su libertad. Era esclavo, pero él sabía que si se ganaba el favor de su amo, si hallaba gracia delante de su patrón, en cualquier oportunidad su patrón lo iba a sacar de la esclavitud y lo iba a llevar a otro nivel. Qué bonito es cuando tú trabajas con esa mentalidad y lo haces de buena voluntad, sabiendo que en cualquier oportunidad, con tu disposición, con tu aseo, con tu responsabilidad, con tu puntualidad, en cualquier oportunidad podrás ser promovido a un puesto mucho mejor. José tenía una actitud diferente en su trabajo. Miraba su trabajo como la oportunidad para su libertad. Miraba el trabajo como una oportunidad de llegar a ser alguien y llegar a ser algo en la vida. Con esa mentalidad tú debes de trabajar, con la mentalidad de llegar a ser alguien y llegar a ser algo en la vida. Amén. Como hijos de Dios, José todo lo que hacía lo hacía de buena voluntad. Cuando tú sabes que Dios está contigo, todo lo haces de buena voluntad. No necesitas que te anden regañando, no necesitas que te anden dando carrilla, no necesitas que te anden tronando los dedos. Tú sabes que lo tienes que hacer porque Dios está contigo. Yo no sé cuántos aquí de los que están aquí en sus trabajos tienen que andarles dando carrilla para que hagan lo que tengan que hacer. Si tú eres uno de esos que te tienen que andar tronando los dedos para que tengas que hacer lo que tú tienes que hacer, vergüenza te debe de dar, hermano. Cambia tu actitud. No seas así. Estás quedando mal como cristiano. No estás adornando la doctrina que tienes. Amén. Qué precioso ejemplo de la vida de José. Cuando tú sabes que Dios te respalda en lo que haces, todo lo haces de manera excelente y de manera profesional y con buena disposición. Solamente cuando tú sabes que tienes el respaldo de Dios es que tú puedes hacer tu trabajo de manera excelente y con buena disposición. Mira, mi hermano, esta es la clave para llegar a ser alguien
y para llegar a hacer algo en la vida. Yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo estás mirando tu trabajo? ¿Cómo lo estás mirando? ¿Qué apreciación tienes de tu trabajo? ¿Cuál es el comportamiento de tu trabajo ahí en la maquila, en la fábrica? ¿Cuál es el comportamiento? ¿La gente se está dando cuenta que Dios está contigo? ¿Se está viendo Dios en lo que tú haces en tu trabajo? Considéralo. Amén. Mire, por el simple hecho de que Dios estaba con José, ¿qué fue lo que pasó con José? ¿Qué pasó con José? Ahí está. ¿Por qué prosperó? Porque Dios estaba con él. Y él daba testimonio en su trabajo que Dios estaba con él. ¿Cómo daba testimonio José de que Dios estaba con él? Haciendo todo de buena voluntad. ¿Cómo puedes dar testimonio de que verdaderamente Dios está contigo? Haciendo todo lo que tú tienes que hacer en tu trabajo de buena voluntad. Amén. La Biblia dice que Yahvé estaba con José y fue varón prosperado. Y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo, es decir, estaba en su trabajo. Dios lo prosperó en su trabajo, lo hizo prosperar. ¿Por qué? Porque no miraba su trabajo como una carga, no miraba su trabajo como una manera de alcanzar su libertad, miraba su trabajo como un medio para realizarse, como un medio para llegar a ser algo y llegar a ser alguien. Con esa mentalidad tú debes de ver tu trabajo. No que yo me doy cuenta a veces, hermanos, en sus muros renegando: ay, tenemos que trabajar, otra vez a trabajar. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Por qué esa mentalidad? ¿A poco no es esa mentalidad que tienen los del mundo? Nosotros los cristianos debe de haber otra mentalidad diferente. Tenemos que tener otra mentalidad diferente. Yahvé estaba con José y fue varón próspero. Esto me da a entender que en ningún momento José escondió o disimuló su fe en su trabajo. Hay muchos cristianos que son cristianos solamente en el templo, pero en el trabajo disimulan su fe, esconden su fe. No escondas tu fe en tu trabajo. No disimules tu fe en tu trabajo. Da testimonio de que Dios está contigo en tu trabajo y yo te aseguro que vas a ser prosperado. Serás prosperado. José no se avergonzaba de su fe en Dios en su trabajo. Dice que Dios estaba con él. Daba testimonio de que Dios estaba con él, sirviendo de buena voluntad, sirviendo con toda disposición, sirviendo, hermanos, en todo tiempo, dando testimonio de que Dios estaba con él. Y por esa actitud Dios lo prosperó. Amén. Aún en su condición de servidumbre dio testimonio de que Dios estaba con él. A razón de su fidelidad en Dios, de dar testimonio de su fe en Dios, todo lo que José hacía, miren, versículo 3, todo lo que José hacía, donde lo ponían, cualquier trabajo que le encomendaban, a donde lo mandaran, miren lo que pasaba. Dice: y vio su amo que Yahvé estaba con él. ¿Cómo se daría cuenta su patrón de que Dios estaba con José? ¿Cómo lo notó? ¿Cómo notaría Potifar que Dios estaba con José? ¿Cómo lo notó? Porque tenía una actitud diferente, porque tenía un comportamiento diferente, porque tenía, hermanos, una manera distinta de ser, de hablar, de hacer las cosas. Yo te pregunto en esta tarde para meditar: tu jefe inmediato
¿Se estará dando cuenta de que Dios está contigo? Tu patrón, tu supervisor, ¿se estará dando cuenta de que Dios está contigo? El gerente de la empresa, a estas alturas, ¿ya habrá notado que Dios está contigo? Los que te conocen en tu trabajo, a estas alturas, ya se habrán dado cuenta de que tú eres un hijo de Dios, porque eres especial y diferente a los demás. Lo habrán notado en tu comportamiento, lo habrán notado en tu vocabulario, lo habrán notado en tu actitud de que Dios está contigo. Gloria a Dios si es así. Y si no es así, es porque seguramente tú estás ocultando tu testimonio, estás disimulando tu fe, estás ocultando tu fe, te estás igualando como los del mundo, hablando como los del mundo, actuando como los del mundo, trabajando como los del mundo. No sigas haciendo eso, porque por esa causa no has sido promovido a otro puesto mayor. Y así puedas estar 30 años en esa maquila y del mismo lugar no vas a pasar. Hasta el momento cuando tú empieces a dar testimonio de tu fe en Dios y que tus patrones, tus jefes empiecen a darse cuenta que tú eres distinto, que tú eres responsable, que tú eres aseado, que tú eres puntual, que tú eres ordenado, que tú eres sumiso, que tú eres obediente, que en cualquier área donde te manden, sí, amén, aleluya, yo lo voy a hacer, aunque los demás no lo quieran, sí, yo lo hago, aunque los demás se renieguen, yo lo hago, hasta que miren algo diferente en ti. Entonces Dios va a prosperar la obra de tus manos y vas a ser promovido a otro puesto mayor. Porque cuando hay recorte de personal, hermanos, a muchos, principalmente a muchos cristianos, son los primeros que mandan para afuera. Porque son impuntuales, porque siempre llegan tarde, porque ponen pretextos para faltar. Amén. Debemos de cambiar esa mentalidad. Algo había en José, que su patrón se dio cuenta. Yo estoy seguro que Potifar empezó a mirar el comportamiento de José. Oh, este es muy distinto a los demás. Seguramente José era ordenado, era responsable, era cuidadoso, era puntual, era respetuoso, era amable. Mientras los otros los tenían que tratar con el látigo para que trabajaran, probablemente a José no había necesidad que le pegaran. Él tenía que hacer lo que tenía que hacer porque era parte de su responsabilidad. No había razón de que lo estuvieran pateando para que hiciera las cosas. Hermano, que no haya razón de que te anden regañando públicamente, te anden exhortando, avergonzando públicamente para que tengas que hacer lo que tú tienes que hacer en tu trabajo. Hazlo simplemente. Amén. Potifar se dio cuenta de que Dios estaba con José. ¿Cómo? Porque todo lo hacía diferente. Y al hacerlo diferente, lo hacía con excelencia. Y todo lo que hacía, miren, y todo lo que él hacía, ¿qué cosa? ¿Qué pasaba? ¿Sabe qué significa esto? Que todo, hermanos, lo que José hacía, le rendía. Todo lo que José hacía, lo hacía abundar. Todo lo que José hacía, lo hacía prosperar. Todo lo que José hacía, hermano, le salía bien. La razón, porque Dios estaba con él y él daba testimonio en su conducta de que Dios estaba con él. Amén. En cualquier área donde lo pusieran a trabajar, prosperaba. Hay cristianos, hermanos, que tienen que andarlos cambiando de área, nadie, ya la gente no sabe qué hacer. El patrón, el jefe ya no sabe qué hacer con él y los cambian de horario porque ya no los aguantan. Qué vergüenza para un hijo de Dios, hermanos, que lo tengan que tratar así en su trabajo. Que lo traigan de aquí. Ojalá te trajeran de aquí y de allá por la excelencia de tu trabajo, pero hay algunos que los traen, hermanos, de aquí y allá con la intención de fastidiarlos y reventarlos, meterles presión hasta que digan, ya mejor me voy y metan su renuncia. Qué vergüenza para un hijo de Dios, hermano. Espero en Dios que no haya nadie de los que están aquí que sea así.
José todo lo que hacía, donde lo pusieran a trabajar, donde lo pusieran a laborar, donde lo pusieran a maquilar, a procesar, todo prosperaba. Yo te aseguro, hermanos, que si la gente, tus patrones, los gerentes empiezan a darse cuenta que tú eres de mucha utilidad para la empresa, yo te aseguro que tienes un trabajo asegurado por mucho tiempo. Porque ningún patrón va a correr a un elemento que sea de mucha utilidad, que sea de beneficio, que sea de bendición, que sea de prosperidad para la empresa. Ningún patrón loco va a correrlo. Van a correr al flojo, van a correr al irresponsable, van a correr al impuntual, van a correr al relajista, van a correr al majadero, van a correr a aquel insubordinado. Pero aquel hombre que miran que tiene un testimonio excelente porque es un hijo de Dios, oh mi hermano, lo van a cuidar como una joya, porque sabe que lo que hace es de bendición y de utilidad y de rendimiento para la empresa. Lo que tú haces en tu trabajo es parte de tu testimonio, mi hermano. Espero en Dios que estemos comprendiendo esto. Fue tan impresionante el testimonio de José en su trabajo que su amo se dio cuenta. Oh, este hombre hay algo especial, Dios está con él. Y mire, ¿qué fue lo que pasó? Versículo 4. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué pasó? ¿Halló gracia delante de quién? ¿Delante de quién halló gracia? Delante de su jefe. No te conviene que te pongas en pleito con tu jefe. No te conviene. Mejor trata de hallar gracia. ¿Cómo? Siendo puntual, siendo obediente, siendo sumiso. No te conviene que te pongas a pleito con tu jefe. No te conviene que te pongas a pleito con tu patrón. No te conviene. Como hijo de Dios, no te conviene. Como hijo de Dios te ves mal. Era tan excelente su manera de trabajar de José. Era tan profesional su manera de trabajar. Y mire, estoy hablando de un esclavo, no estoy hablando de un gerente. ¿Saben que la condición de esclavo era el trabajo más inferior que podía existir en la antigüedad? Amén. Esto es para aquellos que ocupan un lugar muy bajo dentro de alguna empresa, por así decirlo, aquellos que andan limpiando, trapeando, barriendo, aún en esa área. Hermano, José lo hacía con excelencia, lo hacía de buena voluntad, y esto le ayudó a hallar gracia delante de los ojos de Potifar. ¿Y qué pasó? Dice, y le servía. Y miren lo que hizo Potifar con José. Y él le hizo mayordomo de su casa. Lo puso, ¿a qué? Lo puso a cargo de su casa. Un esclavo, de la noche a la mañana, lo pasaron al puesto de ser el jefe de la casa. ¿Dónde está el secreto? ¿Por qué fue promovido? Porque Dios estaba con él y daba testimonio de que Dios estaba en su vida. Le hizo mayordomo de su casa y le entregó en su poder todo lo que tenía. José, de ser un esclavo más de la casa, pasó a ser el mayordomo principal de la casa del oficial del faraón. Yo te quiero decir esto: bienaventurado y bendito y prosperado serás si dejas a ver a Dios en todo lo que tú hagas, en todo lo que tú emprendas, en todo lo que tú realices, en toda la obra de tus manos. Bienaventurado serás si tú dejas ver a Dios en tu trabajo, en lo que tú haces, en tu actitud, en tu comportamiento. La importancia de la fe de José y su actitud hacia su trabajo le trajo prosperidad.
Dios hizo que le cayera bien al jefe, a su jefe. Su amo se dio cuenta que era distinto a los demás. Había algo especial en José. Todo lo hacía de manera diferente. Todo lo que hacía le rendía. Todo lo que hacía lo hacía crecer. Todo lo que hacía lo hacía prosperar. Hermanos, con esta clase de visión tú tienes que trabajar. Con esta clase de mentalidad tú tienes que trabajar. Así que el día de mañana, aunque llegara a caer nieve, no vayas renegando. Aún si llegara a nevar mañana, no lo tomes como pretexto para quedarte ahí en tu casa calientito. Tú tienes una responsabilidad que cumplir. Espero en Dios que en esta semana tomes la decisión de tener una actitud diferente en tu trabajo. Espero en Dios que si tú eras relajista, impuntual, inconstante, siempre llegando tarde, inventando cuanto pretexto para justificar tu retardo o tu falta, espero en Dios que a partir de ahora en adelante tú salgas de este lugar con una mentalidad diferente, viendo tu trabajo como una oportunidad para llegar a hacer algo y a llegar a ser alguien en la vida. Amén. Esta clase de visión, esta clase de actitud en José le agradó y fue promovido. Le hizo mayordomo de su casa. Es fácil ser promovido, hermano, en una empresa. Durante 5 años yo estuve trabajando en una empresa, hermanos, y bendito sea Dios por el testimonio de Dios por delante. Fui siendo promovido. No entiendo por qué muchos cristianos, a menos que no tengan papeles, no tengan estudios de plano, no tengan ningún tipo de documento, hermano, que ni por el kinder haya pasado, bueno, ya ni modo. Pero teniendo preparatoria, teniendo cierta especialidad, cierta carrera, estar esclavizado 15 años, estar haciendo lo mismo. Yo no entiendo, hermano. Una de las probables causas, su mal comportamiento, su mala actitud. Ese es un impedimento para que no seamos promovidos. Aún, y le voy a testificar eso, aún si no tuviéramos ni la secundaria terminada, pero si tenemos una buena actitud, disciplina, servicio, formalidad, disposición, puntualidad y responsabilidad, aún así esa persona en una empresa, al paso de los años, puede ser promovido y ocupar un puesto mucho mayor. Uno de los hermanos de mi esposa, él estuvo trabajando en las tiendas de Milano, las cadenas de Milano que son a nivel nacional, que venden ropas. ¿Saben cómo entró mi cuñado? ¿Cómo empezó mi cuñado a trabajar ahí? Mi cuñado empezó de guardia de la tienda. Siempre andaba con su uniforme de guardia y el bastón aquí, la macana aquí colgado aquí en su cintura. Pero mire, este hombre había sido militar. Por como 8 o 9 años él estuvo de militar. Y aprendió disciplina cuando estuvo en el ejército. A mí me impresionaba la actitud de este hombre en su trabajo. Amén. Siempre, hermano, bien planchadito, bien vestidito, sus zapatos siempre, hermano, brillosos todo el tiempo. Siempre bien vestido. Se ponía pañuelos aquí, en esta parte del cuello, hermano, para que a veces él tenía que estar en la calle parado, para que el sudor o algo no se le chorreara y no le manchara la camisa, la ropa. Siempre, hermano, llegaba, era el primero en llegar ahí a la tienda. Y el gerente se fue dando cuenta de eso. El gerente lo fue notando y lo fue ayudando, y poco a poco, hermano, de ser el vigilante, ahí lo pasaron de vendedor, y después de vendedor lo pasaron de asistente, y después de asistente lo pasaron de subgerente, y de subgerente lo pasaron a gerente, y después lo pasaron a gerencia regional, hermano, y anduvo de Chetumal, empezó como guardia, anduvo por Tijuana, anduvo acá por el norte, hermano, vigilando, supervisando varias cadenas de Milano. La razón social es por distinción se ha de ceder. El nombre Milano no es el nombre comercial, pero la razón social es por distinción se ha de ceder.
Digo esto porque yo un tiempo trabajé ahí y también iba para ese rumbo, para la gerencia, por el lado de mi cuñado que me iba a ayudar. Pero yo me salí porque no era mi ambiente. No era mi ambiente, hermanos. Yo no podía estar ahí. Un horario donde no podía ir a la iglesia. Un horario donde en todas esas tiendas, música del mundo, todos los días, música del mundo. Yo tenía un llamado mucho mejor y no continué ahí. Si no, yo hubiera llegado quizá a un nivel mucho más alto que mi cuñado, porque él con la secundaria no tenía la secundaria terminada y miren lo que llegó. Yo con el conocimiento de computación lo hubiera superado. Amén. Esto lo pongo como ejemplo de que la actitud que nosotros tenemos en nuestro trabajo no nos cuenta mucho. Yo creo que nosotros como hijos de Dios debe de haber una actitud diferente a los demás. Estoy totalmente persuadido. Un hijo de Dios no debe de ser como los demás en su trabajo. No debe de tener la misma mentalidad mediocre que los demás. No debe de tener el mismo vocabulario mediocre que los demás. Debe de haber algo distinto, porque nosotros tenemos una vida superior en Cristo Jesús. Yo no sé cuántos están de acuerdo conmigo en ese sentido. Yo termino en esta hora de la tarde leyéndote estos comentarios. Si tan solo te dispusieras a vivir como un cristiano de verdad en tu trabajo, siendo diferente a los demás, hablando diferente a los demás, sirviendo de manera distinta a los demás, siempre con una buena voluntad, amabilidad y con una excelente y maravillosa actitud a la altura de tu fe en Dios. Hermanos, que tu Dios verdaderamente se mire hasta en lo que tú haces en tu trabajo. Seguramente, desde hace mucho tiempo tú ya hubieras sido promovido a un puesto mucho mayor. ¿Saben por qué? Porque mi Dios honra bien a los que le saben honrar. Y hay una promesa en el Salmo 91:14, rápido. Hay una promesa para los que honran a Dios. Hay una promesa para los que aman a Dios de verdad y que no se avergüenzan de ser cristianos, de ser creyentes, de ser hijos de Dios en sus trabajos. Hay muchos cristianos que se avergüenzan de su fe en sus trabajos. Tú no lo hagas. Mira el Salmo 91:14. Por cuanto en mí ha puesto su amor. Que la gente se entera que tú ames a Dios, se entere, que los que trabajan contigo se enteren que tú amas a Dios. Miren lo que pasa, yo también lo libraré. ¿Y qué más? ¿Qué significa eso? ¿Cómo entendemos eso? Lo voy a poner en alto. ¿Cómo entendemos esa palabra? Lo voy a poner en honra. Lo voy a honrar. ¿Quieres que Dios te honre en tu trabajo? ¿Quieres que Dios te ponga en alto en tu trabajo? Cambia tu actitud, cambia esa manera, hermano, negativa, cambia ese vocabulario torcido que tienes. No hables como los demás, no te expreses mal de la empresa, no hables mal de los patrones. Al contrario, hermano, tus palabras deberían de ser: me siento contento y privilegiado por trabajar en esta maravillosa empresa. Oh, estoy trabajando en la empresa más gloriosa, más bendecida, más honorable de la ciudad. Esas deben de ser tus palabras. Imagínate que de repente estás hablando imprudentemente con alguno de tus compañeros de trabajo, estás hablando mal de la empresa y pasa el gerente por ahí y te escucha. ¿Tú crees que te va a aplaudir? Estás hablando pestilencia de tu trabajo y de repente pasa un directivo por ahí y no te das cuenta. ¿Tú crees que te van a aplaudir? Pero ¿qué va a pasar si tú empiezas a elogiar la empresa, a hablar bien de la empresa, hablar de que te sientes satisfecho, bendecido de trabajar, de ser parte del equipo de trabajo de esa empresa, y por ahí pasa un directivo? ¿Qué crees que va a hacer? Le va a impresionar tu actitud. Pero si de repente dice: no, yo estoy en esta empresa porque ni modo, porque ya no puedo, porque ya no pude entrar, ya ni modo, ya me conformé a trabajar aquí. Imagínate. Le pondré en alto, dice, por cuanto ha conocido mi nombre. Deja ver el nombre de Dios en tu trabajo.
que la gente vea a Dios en tu trabajo también. Y Dios te va a poner en alto. Con mucha razón Potifar depositó toda su confianza en José. José era un hombre de Dios, por así decirlo. José, en la casa de Potifar, fue un cristiano de verdad. Aprende a ser un cristiano de verdad en tu trabajo. Dios te va a honrar. Proponte ser un cristiano de verdad. Que tu meta sea inspirar confianza en tus jefes, en tus patrones. Que ellos vean a Dios en tu vida. Y que no solamente vean a Dios en tu vida, que vean el resultado de tu caminar con Dios, con un testimonio santo y verdadero. Hermano, te aseguro que vas a ser promovido. Te aseguro que vas a ser tremendamente bendecido en tu trabajo. Te aseguro que aunque muchos corran, de una manera u otra Dios se va a encargar de que tú halles gracia delante de tus patrones y que te conserven el trabajo. Amén. Bíblicamente Dios honra. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Deja de mentir, deja de falsear, deja la irresponsabilidad, deja la impuntualidad, deja el relajo, deja la falta de formalidad en tus compromisos. Todo esto afecta, hermanos, tu testimonio como hijo de Dios. José fue tremendamente prosperado y bendecido por su testimonio en Dios y por su brillante actitud para con su trabajo. Efesios 6, 5 y 7, ponme los dos textos. Efesios 6, 5 y 7. Mira lo que dice. Efesios 6, 5 y 7. 6:5. Miren, yo lo voy a leer parafraseando. Empleados, obreros, trabajadores, Dios está hablando. Obedecer a vuestros amos. Obedece a tus patrones terrenales, con temor y temblor. Significa con respeto. De eso está hablando. Respetuosamente, con sencillez de vuestro corazón. Está hablando de la humildad. Sé humilde, no te pongas al tú por tú. Sé humilde, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Esto está tremendo. ¿Cómo tenemos que obedecer a nuestros patrones terrenales? Como a Cristo. Imagínate, como a Cristo. Pero es que tú me eres un impío, hijo del diablo. Tú sométete como a Cristo. ¿Qué dice el versículo 6? No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Dios, como servidores de Dios. Con esa mentalidad tú debes de ir a tu trabajo. Soy un servidor de Dios. Algo más, tú debes de trabajar sabiendo que por tu causa ese trabajo, esa empresa va a ser bendecida. Por el simple hecho de que tú estás ahí como hijo de Dios, a causa tuya, a causa de tu fe, Dios va a hacer que esa empresa nunca le falte proceso. Yo no sé si estás totalmente convencido, pero yo estoy convencido, hermano, que cuando un hijo de Dios empieza a trabajar en una empresa, esa empresa va a ser bendecida a causa de ese hombre de Dios. Mire que la casa de Potifar fue bendecida y fue prosperada. ¿Por qué? Porque José estaba ahí. ¿Y quién era Potifar? Era un hombre impío, pagano, mundano, idólatra, adorador del sol, adorador del dios Ra. Fíjese, pero estaba un hijo de Dios ahí en su casa. Y por estar un hijo de Dios ahí, con esa mentalidad tú debes de ver tu trabajo. Versículo 7. ¿Sirviendo de qué? ¿Cómo tienes que trabajar? De buena voluntad. ¿Cómo tienes que ir a tu trabajo esta semana? ¿Cuál es la actitud que debes tomar esta semana? Y no solamente esta semana, sino a partir de ahora en adelante.
de buena voluntad. Para eso te están pagando. Para eso te están dando pruebas vacacionales. Para eso te están dando repartos de utilidades. Para eso te apoyan con el transporte de irte a dejar a tu casa. Para eso te apoyan con la comida. Es cierto que cooperas ahí, pero para eso te dan los privilegios, para que tú trabajes de buena voluntad. No quiero saber de ninguno de ustedes, hermanos, que al ratito me lleguen comentarios de que usted está teniendo una mala actitud. Basta ya, porque ya me han llegado muchos comentarios de algunos de ustedes de la pésima actitud que tienen en sus trabajos. Basta, por favor. Si eres un hijo de Dios, aprende a trabajar y a actuar como un verdadero hijo de Dios en tu trabajo. No avergüences el Evangelio de Cristo. Amén. Amén. Es parte de nuestro testimonio. Amén. Tenemos que trabajar de buena voluntad. ¿Cómo? Como al Señor y no a los hombres. Rápidamente, Colosenses 3:22. ¿Qué dice Colosenses 3:22? Siervos, trabajadores, operadores. ¿Cuántos operadores hay aquí? Operadores, obedezcan a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino ¿con qué? Con un corazón sincero, temiendo a Dios. Algunos podrán decir, sí, hermano, pero es que hay algunos muy regañones. Mira lo que dice la Biblia, versículo 23. ¿Qué dice el versículo 23? Me falló. Hay uno donde dice que aún los difíciles de soportar. Pero son principios bíblicos que tenemos que aplicar en nuestro trabajo, hermanos. Todo lo que hagáis, hazlo ¿de qué? Ponle el corazón a todo lo que hagas, hermano. Te vas a rendir, vas a terminar más pronto. Pero si estás trabajando y agarras como 4 o 5 veces como los niños aquí que cada rato metiéndose al baño, ¿tú crees que te vas a rendir? Hay muchos cristianos mañosos así, hermano. Parece que tuvieran mal de orín cada rato metidos en el baño para hacer tiempo. No tengan esa actitud. Como que si tuvieran diarrea cada vueltecita al baño. ¿Tú crees que tus jefes no notan eso? ¿Tú crees que los patrones no notan eso? No, hermano, eso lo hacen los del mundo. Son actitudes mediocres del mundo. Tú como hijo de Dios no debes de tener esa actitud. Pon el corazón a todo lo que hagas. No importa el área donde te pongan, ponle el corazón. Hazlo de corazón. Cuando la Biblia dice hazlo de corazón, ¿qué es lo que está diciendo? En buen mexicano, ponle ganas, échale ganas. Amén. Como para el Señor y no para los hombres. La otra cita que tenía fue con la que inicié. Tito 2, 9 y 10. Pon los dos juntos y ya con eso cerramos. Tito 2, 9 y 10. Son las instrucciones que tenemos en la palabra de cómo debemos trabajar, la actitud. Exhorta, por eso yo los estoy exhortando en esta hora, porque la Biblia lo dice. Exhorta a los operadores. Ya me gustó la palabra. Exhorta a los operadores. Exhorta a los operadores a que se sujeten a sus amos, a que obedezcan a sus jefes, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos. Miren, José es un ejemplo, por eso lo tomé ahí. José fue tan fiel, pero tan fiel, hermano, que aun cuando la mujer de su jefe se le quiso insinuar, la rechazó. Fíjese, fue tan fiel en la casa de Potifar, hermanos, que aún renunció a un momento de placer que probablemente en cuenta se hubiera dado Potifar. Pero fue tan fiel, hermanos, en todo, adornando la fe que tenía en su Dios Yahvé. Hermano, adorna por favor la fe del Evangelio con una buena actitud en tu trabajo. Adorna la fe que tú tienes.
con una buena actitud, un buen comportamiento en tu trabajo, te aseguro que muy pronto serás puesto